Quiero entonces compartir la agenda para nuestro coloquio de experiencias en América Latina y el Caribe en torno a la urbanización y cambio climático. Vamos a tener un primer momento de apertura a cargo de la profesora Andrea Carrión. Ella además es quien ha acompañado o acompaña en la coordinación del proyecto Flaxo IDRC Canadá en temas de liderazgo, cambio climático y ciudades. Después vamos a tener un momento de contexto a cargo del profesor Martín, quien acompañó el curso de urbanización y cambio climático, un enfoque ecosistémico de las ciudades, para darnos un poco y compartir con nosotros qué significó en términos generales aportar en la reflexión en torno a la urbanización y el cambio climático y qué sintonías se hicieron a partir de, tuvimos 47 estudiantes de 14 países de América Latina y el Caribe. Luego vamos a tener un bloque temático de presentación. Ahí vamos a tener 3 ponentes que van a compartir los resultados del caso que fue abordado como trabajo final en el contexto del curso de urbanización y cambio climático. Y vamos a tener presentaciones desde el Paraguay, desde Colombia y Chile. Para esto nuestros ponentes van a tener una presentación de alrededor de 7 minutos y luego vamos a tener un momento de interacción con quienes nos acompañan en el coloquio sobre algunas preguntas, observaciones o sugerencias que quieran realizar a nuestro grupo de ponentes. Y luego vamos a tener un segundo bloque, también con 3 presentaciones desde Ecuador, Costa Rica y Argentina, y un momento al igual de interacción para compartir con los asistentes, y finalmente tendremos el cierre de este evento. También quiero recalcar la importancia y agradecer el acompañamiento que hace el profesor Pere Ariza. Él es coordinador del componente de investigación aplicada, quien nos acompaña en este espacio, y luego él toma todos estos elementos que son compartidos aquí y los convierte en un documento de sistematización para el Centro de Gestión de Conocimiento que tiene Flaxo en la temática de urbanización, liderazgo y cambio climático. Así que también, profesor Pérez, muchas gracias porque siempre nos acompaña y nos ayuda con la producción de documentos que siguen enriqueciendo la reflexión y que tiene un alcance mayor para quienes nos acompañan el día de hoy. Muy bien, entonces, conocido cuál va a ser nuestra agenda, doy la palabra de apertura a la profesora Andrea Carrión. Buenos días con todos, con todas nuevamente. Muchas gracias por su participación esta mañana del 5 de octubre del 2020. Este es un día especial para quienes hemos trabajado en procesos de producción social del hábitat, derecho a la ciudad, derecho a la vivienda, derecho al territorio, en la medida en que se conmemora el Día Mundial del Hábitat, hoy sumando voces también en torno a esta problemática y resaltando las múltiples experiencias en distintas escalas, en distintas ciudades de América Latina, en donde se explora la producción o la construcción de un espacio urbano y su relación con fenómenos climáticos extremos que ciertamente agudizan las condiciones de vulnerabilidad y de riesgos también que experimenta este planeta cada vez más urbanizado. Y en ese contexto es particularmente importante pensar en cuáles son las medidas, las posibilidades, las alternativas de gestión local del cambio climático frente a estos fenómenos de más amplia data que superan las escalas territoriales de las áreas consolidadas y que ciertamente obligan a pensar en una adaptación basada en ecosistemas y también nuevas formas de innovación en la gobernanza territorial, en la gobernanza local, que integren a múltiples perspectivas, tanto desde las entidades públicas como desde el sector privado, desde las organizaciones de base, desde los grupos poblacionales, y que por lo tanto nos deben a una resiliencia transformacional, no solamente para generar una adaptación reactiva al cambio climático, sino para transformar con justicia socioespacial también aquellas acciones que nos permiten transitar hacia sociedades más inclusivas y más justas.
con esta presentación inicial, reforzar también el trabajo que estamos realizando desde el proyecto Flaxo y DRC sobre fortalecimiento de liderazgos en ciudades de América Latina y el Caribe a través de las acciones locales y el acompañamiento de dichas acciones en 5 ciudades: Pasto en Colombia, Santo Domingo de los Áchilas en el Ecuador, Iquitos en Perú, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y Asunción en Paraguay. El día de hoy tendremos algunas de estas experiencias que nos acompañan, así como también el trabajo con otras redes y aliados, como puede ser el caso de Chile o desde los colegas de Hábitat para la Humanidad. Entonces, para nosotros es fundamental tejer lazos, tejer sinergias entre los actores que estamos desarrollando y avanzando en la reflexión sobre esta problemática. Muchas gracias nuevamente y le doy la palabra entonces a profesor Martín Scarpazzi para que nos presente el contexto de lo que serán las exposiciones del día de hoy. Buenas, ¿me escuchan? Estamos bien, perfecto. Bueno, primero agradecer ahí a Andrea, primero a Yolanda, a los ponentes, a las ponentes, a todas las personas que están participando, al profe Pere también. Bueno, realmente ha sido un poco lo que yo les voy a compartir es una reflexión de esta experiencia de haber realizado el curso Urbanización y Cambio Climático en esta edición 2020, ¿no? Y la verdad que ha sido un verdadero placer, un poquito yo lo que quisiera hacer es condensar algunas reflexiones generales que fueron surgiendo a lo largo del curso, ¿no? También antes de abocarme a esa tarea breve, decir que fue muy difícil seleccionar las 6 participaciones, porque hay unos 20 trabajos que tienen una gran calidad. Me da pena, digamos, el espacio, ¿no? O sea, tiene un margen, pero quedaron trabajos como el de Paul, como el de Gina de Cuenca, como Gabriela Niquitos, etcétera, una cantidad de trabajos muy ricos que hubiera sido muy lindo tener un espacio mayor para poder compartirlos, ¿no? Así que eso también habla de un poco de lo que voy a reflexionar ahora, ¿no? Que tiene que ver con que en este curso, en esta edición 2020, había una variedad de lugares, como recién Yolanda contó, casi 50 estudiantes de 12 o 13 países diferentes, profesionales de muy distintas áreas, historias personales riquísimas que vienen de distintos ámbitos, desde las ONG, que vienen desde algunos movimientos sociales, movimientos ambientalistas, instituciones del Estado, instituciones privadas, etc. Y un poco la apuesta del curso fue la de dialogar y de hacer un puente entre un gran marco teórico, esa es la invitación de este coloquio de hoy, ¿no? que dice que la crisis global se define en la escala local. Tiene que ver un poco de colocar esos grandes marcos teóricos en discusión, pero atarlos al contenido, a la realidad práctica, a la realidad concreta que cada uno de nosotros vivimos y transitamos. Les quiero comentar que para mí fue muy rico, como nunca tal vez, seguramente que sí, porque me tocó justamente vivir paralelo al curso, mientras íbamos dando el curso, bueno, un trabajo, no es un trabajo práctico, sino es una realidad concreta del pueblo donde nací, que con un grupo de otras personas venimos haciendo trabajos en la escala local, ¿no? Entonces, tuvo mucho sentido para mí ese vínculo de los contenidos teóricos con la realidad concreta, ¿no? Cómo esos grandes marcos teóricos que dialogaron con el discurso hegemónico que se fue concretizando, que se fue colocando como verdad dominante, hegemónica, que tiene que ver con la modernidad, con el discurso de la modernidad, con el discurso del progreso y del desarrollo, una visión lineal del desarrollo, tuvo mucho sentido cuando uno lo vive en carne propia, ¿no? En el territorio específico.
Y en ese ejercicio teórico práctico, con toda esta variedad de integrantes del curso, fue muy interesante ver cómo, a pesar de esas grandes diferencias, diversidades, iba surgiendo a lo largo del curso, en cada uno de los distintos trabajos, el conflicto por la tierra, el conflicto por los usos de suelo. Y fíjense como una cuestión global, como una pandemia, como una primera pandemia, como la que estamos todavía atravesando, que es una realidad global, y como el fuego, que también es una realidad global, fuego en California, fuego en Australia, fuego en el Amazonas, fuego en el Pantanal Matogrossense, fuego en algunas provincias de Argentina, fuego en el delta del Paraná. Evidentemente la cuestión del uso del suelo fue ganando protagonismo, ¿no? Ganando un protagonismo significativo. Y en esos usos de suelo, en esas distintas formas, porque la pandemia también tiene que ver con los usos de suelo, tiene que ver con un modelo de producción de alimentos expansivo, y los distintos fuegos, a veces naturales, pero en una gran cantidad, con intención de ampliar espacios para colocar ganado, para expandir la agroindustria, o para colocar un desarrollo inmobiliario donde el monte se quemó, ¿no? Entonces, esas realidades, fíjense como en los usos de fuego, por ejemplo, recuerdo también a la compañera que desde República Dominicana nos comentaba cómo también el conflicto se agudizaba en torno a los manglares, ¿no? Por la misma situación de siempre, los humedales, los manglares, expansión urbana, ese conflicto que además, digamos, no solo que ese gran marco global se termina definiendo en lo local, hasta tal punto es así que el cambio de usos de suelo puede variar, me imagino, depende de los países, pero el cambio de usos de suelo se define en la escala municipal, o sea, es decir, en la escala local. Es quien habilita el Consejo Municipal, es quien habilita el cambio de usos de suelo o no. Entonces, realmente fue muy gráfico, me parece, esta realidad en la que todos, de alguna manera diferente, a pesar de la variedad de lugares, a pesar de estar a miles y miles de kilómetros unos de los otros, esa realidad se concretizaba en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras historias y en cada uno de nuestros ejercicios prácticos. Fue muy, muy notoria esa experiencia. Y bueno, un poquito la cuestión que quería comentar también es que al mismo tiempo surgieron algunos pensamientos reflexivos sobre qué antídotos podríamos tener para enfrentar estas realidades globales que se definen en la escala local. Y los anticuerpos para la urbanización, claro, cuando un virus llega a una urbanización tan desigual como es la urbanización latinoamericana, se expande con mayor facilidad. O sea, no es quien dice que puede pasar una cuarentena en la vivienda, debería tener en consideración que las viviendas son muy desiguales entre sí, los espacios son muy desiguales entre sí, por lo tanto la realidad concreta de la sociedad latinoamericana es muy desigual. Entonces, la necesidad imperiosa de revertir esas desigualdades que se materializan y se evidencian ante las diferentes crisis. Entonces, veamos cómo, por un lado, la cuestión de una crisis sistémica como la que estamos viviendo, lejos de generar reflexiones, pareciera que el fuego arde con mayor intensidad. Lo utilizo como una metáfora, el fuego, ¿no? Parecería que ese fuego de avanzada sobre los recursos naturales y sobre la expansión y sobre ese marco teórico economicista de la modernidad, de la ilustración que se fue desarrollando a lo largo del siglo, no está muy dispuesto a reflexionar. Entonces, a nosotros nos cabe la tarea, a todos, a todas y a todos, nos cabe la responsabilidad
de que a través de estos trabajos que estamos haciendo, intentar generar a partir de estas sinergias y alianzas, como comentaba Andrea, un poco nuestros aprendizajes, ¿no? Y claro, cuando uno mira la realidad global, la responsabilidad es demasiado grande, pero si esa responsabilidad la dividimos por cada una y cada uno de nosotros, se vuelve una responsabilidad más manejable para revertir esta situación, ¿no? Entonces, creo que ese fue nada más ni nada menos. Yo me siento muy orgulloso de haber aprendido con todos y con todas, y realmente fue algo muy potente este curso, por lo menos mi experiencia fue esa, digamos. Se los comento a todas las personas que estamos aquí reunidos muy honestamente. Así que estoy muy agradecido por la experiencia y bueno, demos lugares a esos casos como para tener un muestreo, digamos, de esas experiencias que vivimos en el curso. Bien, muchas gracias, Martín. Bueno, en esa línea entonces de responsabilidad, de compromiso, de no tener toda la verdad, sino de seguir reflexionando en torno a experiencias en América Latina, voy a dar paso a nuestro primer bloque temático. Desde Paraguay, Colombia y Chile. Veamos si nos cambia esta imagen. A veces los tiempos de la tecnología son otros, Soli, no te preocupes. Así es, muy bien. Veamos, mientras cambia nuestro primer bloque. Ahí está, ¿verdad? Quiero dar la bienvenida a este primer grupo de ponentes. Inicialmente a María Jimena. María Jimena es arquitecta paraguaya, especialista en desarrollo urbano e investigación del hábitat y vivienda sustentable. Es docente universitaria, consultora. Actualmente es la jefa del gabinete del Viceministerio de Urbanismo y Hábitat de Paraguay. Su interés está relacionado en definir alternativas desde la perspectiva del cambio climático y del hábitat. Y como parte del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat del Paraguay, compartirá desde ahí su experiencia. Gracias, María Jimena, por acompañarnos. También está con nosotros en este primer bloque Andrés Cruz, desde Colombia. Andrés es arquitecto y tiene amplia experiencia en la implementación de proyectos humanitarios y respuesta a emergencias. Ha trabajado con la Organización Panamericana de la Salud en gestión de proyectos hospitalarios verdes y seguros en 7 países del Caribe y además con la Organización Internacional en Migraciones en Sudán del Sur. Aportó en mejorar las condiciones de vivienda, educación y salud de esas comunidades. Actualmente en América Latina trabaja temas de infraestructura, agua, saneamiento, infraestructura de emergencia y asentamientos humanos. Bienvenido entonces, Andrés, desde Habitat for Humanity, con sede, su oficina está actualmente en Bogotá, Colombia. Y también damos la bienvenida a Cristian Gutiérrez desde Chile. Cristian es ingeniero en administración pública y especialista en la Dirección de Medio Ambiente. Se ha desempeñado como jefe de la Dirección de Participación Ciudadana y Educación Ambiental de CONAMA. Además, ha sido jefe de gabinete del Ministerio del Medio Ambiente y subsecretario de Medio Ambiente en Chile. Como consultor ha fortalecido las relaciones en torno a la gobernanza para el cambio climático en programas como Euroclima en México, en la Asociación Chilena de Municipalidades y la Agencia Chilena de Sustentabilidad y Cambio Climático. Y actualmente es el director de la ONG Adapta Chile. Así que bienvenidas y bienvenidos. Y vamos a iniciar entonces la presentación con María Jimena. Quiero pedirles a nuestros ponentes que puedan ubicar su cámara y que tienen 7 minutos para su presentación. Adelante, María Jimena.
Buen día, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto participar en esta conversación, un gusto también haber participado del curso que tiene esta riqueza que comentaba el profe antes. Voy a tratar de ser breve y poder condensar la información en estos minutos que me tocan. Voy a hablarles un poco de Encarnación, Paraguay. Paraguay, por si no lo saben, es un país, así como le decía el profe antes, bastante injusto, bastante desigual, no solamente en distribución de ingresos, también en la distribución de tierra. Pero el caso de Encarnación es particularmente diferente. Se considera como una de las ciudades paraguayas con mejor calidad de vida, y esto deviene de esta transformación urbana y territorial que fue causada en los últimos años como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica Yacyretá, que tenemos compartida con Argentina. Encarnación es una ciudad súper antigua, de más de 400 años. Aparece la construcción de la hidroeléctrica como una salvación a nuestros problemas de energía ya por los 70, y se empieza a construir aguas abajo de Encarnación. Esta hidroeléctrica tiene sus afectaciones medioambientales súper importantes a lo largo de toda la ribera del río Paraná, pero particularmente fuerte e importante en Encarnación, donde se tuvieron que trasladar aproximadamente 7.000 familias y donde se inundó aproximadamente el 70% de la ciudad antigua. Todo lo que era el centro histórico, las áreas comerciales, ciudad de frontera, mucho intercambio comercial, todo eso ha desaparecido. Y Encarnación acentúa ahora su característica de ciudad turística de veraneo, con muy buena infraestructura vial. Es la única ciudad del país que tiene alcantarillado sanitario, red de agua potable al 100%. Pero este desarrollo o esta transformación urbana territorial no contempla factores medioambientales ni sociales. Entonces, es ahí la problemática. Solamente contempla aspectos de desarrollo económico y, obviamente, de desarrollo vial. Entonces, hay dos preguntas que yo planteo en este caso respecto a cuáles son los desafíos particulares de esta ciudad de Encarnación en el contexto de cambio climático y urbanización extendida. Pueden ver ahí la imagen de la realidad de la ciudad, ¿verdad? Mucha agua conectada con 11 puentes, enfrente tenemos Argentina, muy expuesta a los cambios que se puedan dar en el medio ambiente. Y la otra pregunta que yo planteo es cuáles son las oportunidades para el desarrollo urbano sostenible en Encarnación, considerando lo que les decía que es una de las ciudades con mejor calidad de vida que tenemos aquí en Paraguay. Sabemos entonces que estas transformaciones territoriales generadas por el ser humano han causado estragos en el sistema natural del municipio, por decirlo menos. Impactando en el metabolismo urbano y natural y también en el sistema social relacionado al espacio urbano. Porque como les decía, se inunda la parte más antigua, la parte donde hay más redes sociales y se trasladan y se relocalizan 7.000 familias, obviamente en áreas periféricas alejadas del centro consolidado o de lo que quedó del centro consolidado. Además de eso, además de las transformaciones territoriales que sucedieron particularmente en este territorio, también tenemos la problemática del cambio climático, que tiene sus efectos tanto a nivel local, independientemente de si se produce o no en Encarnación las emisiones de CO2 o lo que provoque el cambio climático. Así que es un factor a considerar. Lo que se hizo en estos últimos años fue la elaboración de un plan de ordenamiento territorial y un plan de desarrollo sustentable que no tiene aprobación municipal, porque hay un problema muy grave de consenso, ¿verdad? Entonces, finalmente, lo que decía el profe, el cambio climático o los desafíos del cambio climático los debemos abordar en esta escala local, pero sin acuerdos políticos. Todo queda en un papel, ¿verdad? Entonces, es un poco lo que está pasando en Encarnación. ¿Cuáles son los desafíos actuales de este territorio? La definición y por qué no se aprueban los planes de ordenamiento y el plan de desarrollo municipal, porque hay conflictos respecto a la definición del límite urbano, hay conflictos respecto a la densificación y ocupación de suelo óptima. Obviamente el desarrollo económico quiere algún tipo de densificación y el desarrollo sustentable propone otro tipo. Hay que definir o resolver problemas de conectividad, accesibilidad, equipamiento y servicios urbanos, principalmente a estas más de 7.000 familias que fueron relocalizadas en áreas periféricas, excluyéndolas de lo que sería la ciudad consolidada. Y también el desafío de mejorar la calidad de vida de la población que reside y de la población transitoria, que inclusive llega a 100.000 o 200.000 en temporada alta en verano. Para esto se hace fundamental planificar el desarrollo urbano con una visión de ciudad compartida. Y esto es el gran desafío que tiene hoy Encarnación. Tiene desarrollo de infraestructura vial, tiene muchísimos menos problemas
que el resto de las ciudades paraguayas, pero sin una visión de ciudad compartida, esto finalmente no puede responder a los desafíos del siglo XXI. Esta visión de ciudad compartida debe ser construida en un espacio político y desde una concepción ecosistémica, y es allí la gran debilidad en el que en este momento nos encontramos. Es imprescindible desarrollar el pensamiento crítico y así reflexionar sobre el futuro del municipio en este contexto global de desafíos en lo inmediato. Entonces quiero plantear, y con esto termino, las 4 interrogantes para el futuro de Encarnación. ¿Cómo vamos a mitigar los fenómenos emergentes como la segregación, la desigualdad y la violencia urbana? ¿Cómo vamos a garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población que reside allí y la población transitoria? ¿Cómo vamos a poder prepararnos para responder a los cambios, a los impactos socioambientales derivados del cambio climático? Y finalmente, ¿cómo podremos asegurar la soberanía alimentaria en un contexto de crisis y restricciones en el que nos encontramos? Hay mucho para pensar en Encarnación, hay muchos desafíos que enfrentar, y creo yo que Encarnación, si se propone, puede ser ciudad de referencia, no solamente para Paraguay, sino también para la región, pero para eso, repito, es súper importante generar esta visión de ciudad compartida en el espacio político. Así que con eso termino. No sé si me pasé, Yolanda, de tiempo. No, muy bien. De hecho, en 6 minutos y seguramente nos has dado muchos elementos de provocación para quienes nos acompañan en el evento, luego poder profundizar y hacerte algunas preguntas sobre el caso en la ciudad de Encarnación. Muchas gracias. Muy bien, ahora quiero invitar a Andrés para la presentación de su caso. Buenos días a todos y a todas. Esperemos a que la presentación cambie para que salga la diapositiva del proyecto. Parece que hoy en Quito todo está mucho más lento, ¿verdad? Bueno, muy linda la presentación de Jimena, excelente. Deja muchas dudas y ganas de preguntar, así que ya tendremos ahí una ronda de preguntas interesantes. Y bueno, ¿se resiste esto a ver la presentación de Andrés? Okay. Ahora sí, ¿verdad? Adelante. Sí, gracias. Bueno, para este estudio, para el curso, me pareció importante traer a colación todo esto, el tema de la resiliencia como manera de pensar el urbanismo. Todo esto nace digamos, de la experiencia que se ha tenido durante los últimos años, trabajando en zonas de desastres, en zonas de conflicto, donde si tomamos nosotros en cuenta que es arreglar, construir vivienda resiliente y infraestructura resiliente puede costarnos un 1% comparado con repararla después de un desastre, que nos puede costar un 30% alrededor. Entonces se ve la necesidad de tener la resiliencia y la sostenibilidad desde la infraestructura para generar comunidades urbanas más seguras y ahorrar costos en la parte de las reparaciones. Para este estudio se tomó como ejemplo Dominica, después de su afectación en el huracán Irma y María en el 2007, donde vimos de una forma muy clara y a nivel mundial las características de estas pequeñas economías en cuanto a infraestructura, que son sus problemáticas. Entonces ellos tienen infraestructura deficiente, malos sistemas constructivos, por estar en la parte donde el Atlántico entra al Caribe, están expuestos a toda la afectación del cambio climático por temporadas, y estas temporadas son 4 o 5 meses al año, todos los años, y por efecto del cambio climático cada vez está haciendo un mayor impacto y está generando más daños en estos países. Estos países también tienen una problemática muy grande, que es que no tienen resiliencia en su sistema, ni redundancia en sus sistemas de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos en el caso de Dominica, el sistema de alumbrado público y de electricidad es con postes y es elevado. Se cae el sistema de electricidad, ellos no cuentan con otro sistema alternativo. Ya ahorita están manejando sistemas como generadores eléctricos con combustible. Pero ¿qué sucede con esto? Se acaba el combustible en estas islas
y como el puerto también fue afectado, no tiene cómo llegar. Entonces eso quiere decir que en el lapso de unos 3 a 4 días es un país que no tiene energía eléctrica y no tiene fuentes de combustible para generar energía eléctrica, lo cual lleva a que no haya sistemas de salud en funcionamiento, que se dañen las vacunas y medicamentos, la gente, los alimentos que tienen son perecederos y al no poderlos tener refrigerados se dañan y toca botarlos. Entonces, digamos que viendo todas estas necesidades que tienen estas comunidades normalmente, más la afectación que ellos tienen por estar expuestos a las temporadas de huracanes, quisimos ver 3 afectaciones principales, que son la pérdida de viviendas. Entonces, generalmente se pierden son los elementos de cerramiento, como lo son las cubiertas y los muros. La pérdida del servicio de electricidad que desencadena a pérdida de agua, porque no tienen cómo bombear agua, y a los problemas que les decía ahora, como la salud y los alimentos. Ya la pérdida de distribución de agua, porque muchas veces se colapsan tuberías y no tienen la forma de tener agua potable para sus viviendas. Entonces, de todas estas problemáticas salen unas ideas que se han venido trabajando ya poco a poco en estas pequeñas economías, que es primero pues, reducir la cantidad de viviendas afectadas por algún evento, sea un huracán o sea un terremoto, proveer sistemas redundantes de suministro de agua y electricidad para generar el mínimo vital para las comunidades y las personas afectadas, y de igual forma reducir el costo de servicios públicos para las familias en tiempos de no emergencia, ya que en estos países todo es importado, todo es exageradamente costoso. Entonces, si podemos dar sistemas de energía alternativo que reduzcan la huella de carbono y reduzcan la contaminación, pues estamos aportando algo para la familia, para las comunidades y las familias. ¿Bajo qué metodología quisimos hacer este estudio? Es una metodología muy simple, que es la construcción resiliente más la construcción sostenible. Nos están dando una construcción integral que nos va a servir para los tiempos de paz, por llamarlo así, cuando no hay una emergencia, y para los tiempos de emergencia, donde tenemos que garantizar los mínimos vitales para las personas. ¿Con qué intervenciones está hecho este estudio? Digamos que son intervenciones de bajo costo, pero de alto impacto para las familias. Entonces, digamos que tiene un componente estructural, que es el reforzamiento de las estructuras de las cubiertas y de los elementos de cerramiento, como los muros y los techos. ¿Para qué? Para que estos no sean afectados y no dejen expuestas a las familias y podamos garantizarles un refugio seguro después de una emergencia. Instalación, muchas veces estas viviendas, digamos que los muros no son los que colapsan, pero por lo menos si la ventana o la puerta no tiene los elementos de seguridad necesarios para responder a una emergencia, el aire y los fuertes vientos, que pueden ser de 160 a 200 kilómetros por hora, entran por la ventana y comienzan a girar dentro de la casa y exponen todas las personas. Entonces, la instalación de persianas de seguridad y shutters para huracanes en las ventanas y las puertas es otro componente muy importante. Lo mismo, instalar sistemas de energía solar para las viviendas. Esto reduce la huella de carbono y, a su vez, en tiempos de emergencia, cuando el sistema eléctrico del país haya colapsado y no haya combustible para los generadores eléctricos, ellos pueden tener 2 paneles solares que les garanticen por lo menos el funcionamiento del refrigerador y de la bomba de agua, y de esta forma garantizar agua en las viviendas y garantizar que los alimentos estén en buenas condiciones. Lo mismo para los centros de salud, para garantizar que las vacunas y los medicamentos para atender a las personas afectadas estén en buenas condiciones. Y de igual forma, la instalación de sistemas de reciclaje de agua, de captación de agua, para tener acompañados con sistemas de purificación para que ellos tengan sus mínimos vitales en el momento de la emergencia. Y todas estas pequeñas intervenciones siempre tienen que venir acompañadas de campañas de concientización de las comunidades, porque las comunidades tienen que entender que, como bien lo decía Martín ahora al inicio, las comunidades tienen que entender que si ellos hacen algo por ellos mismos, está bien, pero si ellos se dan cuenta que ese granito de arena que ellos están haciendo, junto con el vecino, junto con la otra persona, todos están aportando ese granito de arena a reducir el consumo excesivo de agua, a reducir el consumo excesivo de electricidad, todo esto va a hacer que la comunidad se integre más y los resultados van a ser más óptimos. Entonces, ese es el trabajo que se hizo de cómo manejar construcciones integrales para generar un urbanismo resiliente en las pequeñas economías del Caribe. Gracias. Gracias a ti, Andrés, por tu excelente presentación y síntesis. Y bueno, nos surgen muchas inquietudes y formas del abordaje que están haciendo
en Dominica. Gracias. Muy bien, invitamos entonces a nuestro tercer ponente de este primer bloque, a Cristian desde Chile. Gracias, Yolanda. ¿Se escucha? ¿Sí? Escuchamos muy bien. Veamos si nos acompaña ahora tu presentación. Es lento, pero no tanto, porque pensemos que estamos viajando de Asunción a Dominica, de Dominica a Santiago, o sea, tampoco es tan lento. Sí. No hay problema. Lo vi en una fotografía, así que no tiene mucho. Ahí está. Muy bien, adelante. Espero les guste la foto. Buenos días a todos nuestros compañeros de curso y un especial saludo a María Jimena y a Andrés, que no podemos ver los rostros, y también al profesor Martínez Carpacci por su impulso en estas reflexiones y a Yolanda por contestar los correos en que fueran los fines de semana. Así que me voy a tomar el minuto que dejó María Jimena, así que probablemente me voy a pasar un poco, aviso. Lo mío fue mi monografía fue más bien una reflexión sociológica, sociopolítica, más que una cuestión técnica, a pesar de que me dedico toda la semana en el trabajo con nuestra organización a apoyar a los municipios en materias de resiliencia climática y temas de gestión ambiental. Lo que abordé acá fue un poco para compartir con los compañeros y que surgió durante todo el proceso del curso, cómo el contexto socioambiental afloró como disruptor del modelo de desarrollo chileno en este tiempo. El supuesto de estabilidad socioeconómica que usaba Chile fue siempre evaluado por los actores de la sociedad civil de nuestro país como una especie de manto suave que escondía debajo de sí una serie de expectativas no resueltas por al menos 3 generaciones de chilenos. Los que criados bajo una economía de libre mercado, que se supone que algún día alcanzaría para todos sus habitantes, tuvo señales como inequívocas de deterioro profundo, particularmente en la confianza de los chilenos sobre las mismas instituciones construidas en una larga transición hacia la democracia, que fue posterior a la salida de la dictadura cívico-militar en 1990 en Chile. Por un lado, una sociedad, bueno, la mayoría de ustedes lo conocen por ese tipo de marca, una sociedad que quería mostrar al mundo un crecimiento económico que lo había hecho ingresar a este grupo selecto de países de la OCDE, y por otro lado, una serie de síntomas que veíamos los ciudadanos en los cuales participamos, expresados básicamente en 3 demandas movilizadoras en Chile. Educación, y ahí están los movimientos estudiantiles de 1997, 1999, el 2002 y el 2011. El tema de las pensiones en Chile, hay un movimiento acá que se denomina No Más AFP, que tiene que ver con estas administradoras privadas de los fondos de pensiones, acá no hay un seguro estatal, y los medioambientales, que va a ser como el foco de nuestra reflexión, donde hubo casos como la oposición a una mega central hidroeléctrica Hidroaicén, un proyecto Barrancones, un preestallido en Freirina, las denominadas zonas de sacrificio, donde están las termoeléctricas en nuestro país, en el norte, en la zona central y en el sur, y junto a ello una serie de conflictos de demandas descentralizadoras, como los llevados adelante por los pescadores de Aysén y el nunca resuelto nudo gordiano de la Araucanía, ¿ya? En la zona de lo que ellos denominan el conflicto mapuche, pero también donde hay otras zonas de conflictos asociados al monocultivo forestal, al extractivismo minero, en territorios ancestrales de los pueblos originarios. En función de ello, y siendo para mí una necesidad imperiosa reflexionar sobre el actual proceso de cambio social que vive Chile, es que nos presentamos aquí una monografía asociada a un territorio acotado, en tanto aglomeración subnacional, como presentaron mis compañeros antes, sino más bien fue expresado como parte, y como lo dije durante todo el curso, porque nos resulta necesario mirar el territorio chileno en este proceso en su totalidad. En tanto se está produciendo luego de 30 años de finalizar la dictadura un proceso histórico de alta politización, de alta búsqueda de ese consenso político del que hablaba María Jimena, y que está derivando en lo que Enrique Leff señaló y señalan otros autores también,
que podría ser nuestra propia crisis de civilización. Por ello, en este trabajo nuestro territorio fue Chile, de Arica a Punta Arenas, y como telón de fondo el fracaso de la COP25 y la no ratificación por parte de Chile del Tratado de Escazú como instrumentos de la agenda ambiental global. Aquí en el trabajo nosotros presentamos algunas reflexiones al profesor Martín, particularmente, por lo menos a mí la más importante, si es solo el sistema económico el que está en cuestionamiento social en Chile, o es la naturalización de un paradigma de desarrollo el que está en tela de juicio. Nuestra segunda reflexión fue qué rol han jugado las zonas de sacrificio, los conflictos ambientales, la propiedad del agua, que en Chile ustedes saben que es privada, y la falta de liderazgo político para enfrentar la cuestión ecológica en un país neoliberal, extractivista, excesivamente presidencialista y altamente centralizado. Y en tercer lugar, si es que la cuestión ecológica de los territorios tendrá centralidad en el actual proceso constituyente que se inicia en Chile, o quedará solo en manos de algunos grupos de la academia, del empresariado y de nosotros de las ONG. De esta forma, el denominado estallido social, impulsado por un grupo de estudiantes con motivo del alza del precio del pasaje del transporte subterráneo, pero que aunó todas las demandas sociales de diversa índole, no puede explicarse en sí mismo, sino por un continuo de síntomas o ebulliciones cada vez más presentes en la sociedad chilena y que fueron catalizándose producto de un proceso continuo de resquebrajamiento del denominado modelo chileno, y cuyo contrapeso resultó ser un Estado muy diezmado y limitado en lo social, producto de las continuas negociaciones de la clase política de todo el espectro, y una sociedad civil muy fragmentada hasta la fecha, pero que de forma casi invisible y tal vez ayudado como por las tecnologías, él logró empoderar y fue incubando un sistema complejo de relaciones que permitió reconocerse en este año y en el anterior como dueños de su propio devenir. En este sentido, a pesar de la escuálida cooperación entre Estado y sociedad civil, lo ambiental subyace, a mi juicio, en este modelo, con su problemática en tanto devela la raíz extractivista, porque para el caso chileno, imagínense ustedes que la ganancia exportadora de Chile en un 80% es solo de carácter primario, son 5 productos: cobre, molibdeno, celulosa, salmones y las frutas, especialmente la uva, ¿no? La contrapartida de esto es que los constantes discursos de la ONG ambientales no evitaban o no abordaban de alguna forma un discurso más político. En definitiva, no lograban ensamblar el conocimiento de la fractura medioambiental con un discurso de raigambre más política que hiciera sentido a la sociedad en el territorio nacional. Solo basta ver 2 intentos de candidatos verdes en Chile, de campañas presidenciales. Manfred Magnif, un gran profe, Manfred Magnif sacó un 5,5% de los votos en 1993 y Sara Larraín del mundo ecologista 0,44%. Esa realidad cambió totalmente 20 años después con la emergencia climática y a puertas de la realización de la COP25 en Chile y su posterior fracaso como anfitrión y su traslado a Madrid. Fue precisamente entre el 2 y el 13 de diciembre del 2019, en pleno estallido, que cerca de 160 organizaciones agrupadas en una plataforma que se denomina Sociedad Civil por la Acción Climática presentaron una serie de propuestas y acciones ambientales y climáticas, y luego eso se extendió en distintos cabildos socioambientales por el país. Esto quedó suspendido en marzo cuando entró la pandemia, pero el uso de la tecnología ha reabierto un intenso debate con mira al proceso constituyente de Chile, y que la sociedad chilena ha empujado al gobierno producto de la radicalización del movimiento. Entonces está en debate también hoy en día si los temas de la gestión y la propiedad del agua, por ejemplo, van a estar presentes, o si hay una discusión, como está ocurriendo en estos días, sobre una eventual constitución ecológica. Sé que estoy en los tiempos, me queda un minuto. Lo anterior se encuentra en pleno desarrollo y no dimensionamos la oportunidad que en el camino a una nueva constitución deberá representar. Lo que sí parece claro es que la noción de territorio ha cambiado en el caso chileno y ha ido configurándose un espacio de mayor complejidad, de mayor conversación y también de mayor co-construcción. Por de pronto la evidencia científica y el costo social ha dejado de manifiesto, cómo no, ya actividades productivas específicas, sino determinados modelos empujan al deterioro del planeta y a sus sociedades. Lamentablemente Chile fue uno de esos laboratorios y los resultados están a la vista
aunque por 30 años no lo quisimos ver. Yo solo brevemente mencionar 2 lecciones del curso. La primera, me parece que los conflictos socioambientales que antecedieron al estallido social fueron síntomas, señales inequívocas del cuestionamiento a la naturalización del desarrollo como un gran relato homogeneizante de la agenda política y académica, tomando a Svampa, por ejemplo, y aún con la cercanía física de la CEPAL, sino también por la herencia de la dictadura cívico-militar. Y lo segundo es que queda pendiente verificar en el caso chileno si la cuestión ecológica va a tener centralidad en el proceso constituyente chileno, o quedará, como siempre, en manos de los grupos de interés y que impondrán sus propias normas en este juego. Solo citar a Enrique Leff, finalmente, está pendiente ver si Chile buscará repensar la relación entre el Chile de lo real y el Chile de lo simbólico, y si el mundo actual globalizado y esta mediación entre cultura y naturaleza podrá confrontar las estrategias de poder que atraviesan la nueva geopolítica nacional. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu presentación y también por estas provocaciones que has hecho en torno al país y a los paradigmas de desarrollo. Muy bien, voy a dejar de compartir por ahora mi pantalla, porque vamos a un momento muy importante y es poder interactuar con nuestras ponentes, con María Jimena, con Andrés y con Cristian y quienes nos acompañan en este evento, hacer este intercambio. Así que vamos a tener este momento para que quienes deseen hacer preguntas o comentarios podamos utilizar el chat, o quien quiera solicitar la palabra, si podemos darle un par de minutos para rápidamente hacer consulta. Hemos visto entonces la experiencia desde la ciudad de Encarnación en Paraguay y este enfoque de ciudad integrada y cómo estas herramientas de gestión política y de planificación se encuentran como con estos cuellos de botella y María Jimena nos planteaba entonces con algunos interrogantes en torno a cómo un ecosistema tan rico en Encarnación puede ser un referente y aquellos desafíos entonces que tienen sobre las herramientas de gestión y planificación de este territorio. Andrés nos refería a una experiencia de un país en el Caribe con alta exposición y sensibilidad a el cambio climático por sus condiciones y características, pero también cómo la capacidad de respuesta y resiliencia en términos comunitarios y acompañamiento técnico está siendo incorporada en la gestión y planificación de su territorio. Y Cristian nos hacía una reflexión en torno al paradigma del desarrollo y aquellos cuestionamientos y cómo los actores, el territorio y estos escenarios de poder se combinan en modelos que desde la acción civil y desde la acción climática a través del uso de las tecnologías y en un contexto político, social, económico y cultural que está viviendo el país, detonan una serie de interrogantes y de acciones en torno al paradigma del desarrollo. Así que a partir de ello, entonces me voy a permitir compartir algunos de los interrogantes. Quiero pedir a nuestros ponentes, creo que solo nos hace falta, Cristian, que puedas activar tu cámara para poder responder. Algunas de las preguntas que hacen, en este caso a Cristian, es cómo empezar o pensar en un modelo que ya no priorice materias primas, sino valor agregado en una economía digital. ¿Verdad? En contextos de desigualdad y de estas particularidades también que tienen cada uno de nuestros países en América Latina. Entonces, Cristian, adelante. No, soy yo, soy Martín. Cristian parece que tuvo algún problemita y salió. Entonces aprovecho y le hago una preguntita a María Jimena. Tal vez sería interesante que cuentes un poquito la parte política, porque finalmente es un poco la reflexión que creo también que hemos ido trabajando
no en vano hay un marco teórico de ecología política, ¿no? Entonces, sería interesante por ahí porque solamente lo mencionaste y llegaste a esa encrucijada de comentar un poquito cómo es esa situación en tu caso de estudio. Bueno, voy a tratar de ser breve. A todos y todas nos sorprendió cuando el gobierno municipal tomó la decisión de llamar a un concurso para elaborar el plan de ordenamiento y plan de desarrollo sustentable. Todos creemos que eso fue resultado de la desesperación porque venían las elecciones. Y desafortunadamente para ese gobierno, en las elecciones pierden y asume un gobierno de alianza. Eran oficialistas de derecha, el partido que siempre ha gobernado, pierden las elecciones y toma el gobierno, el ejecutivo, un partido de alianza. Y aquí empiezan a generarse conflictos de intereses respecto a lo que el plan de ordenamiento y el plan de desarrollo sustentable plantea, ¿verdad? Límites urbanos, límites de altura, usos, qué hacer con estas tierras recuperadas. Les recuerdo que el 70% de la ciudad se inundó. Entonces se desalojó a todas esas personas, se rellenó 3 metros de tierra y se generaron tierras nuevas, que son las tierras recuperadas, que están al borde del río, al borde de la costanera, con un alto valor económico, y devienen ahí los intereses de ¿para qué vamos a hacer un plan regulador si esto sin plan regulador puede tener muchos beneficios? Y están en esa discusión desde hace 4 años, entre la Junta Municipal, el Poder Ejecutivo y tímidamente la sociedad civil que intenta poner en discusión aspectos más técnicos y de desarrollo sostenible que son del plan. Más allá de quién sea el gobierno o no, el problema está en el consenso político entre los gobernantes, pero también entre la sociedad que vive allí, ¿verdad? Entonces, una ciudad pequeña de 100.000 habitantes, donde todos nos conocemos, donde todos saben quién trabaja con quién y hijo de quién es o hija de quién es, y no nos podemos sentar a acordar. Mientras tanto, la ciudad crece, los pedidos de construcción por excepción aparecen y empiezan a aparecer grandes edificios donde no vive nadie y toda la periferia está llena de gente y vienen inversionistas uruguayos, chilenos, de otros países a invertir en estos edificios que son finalmente elefantes blancos por este tema de la financiarización de la ciudad, ¿verdad? Mientras tanto, la gente que es de Encarnación no tiene dónde vivir porque los costos son muy altos. Entonces, el desafío es finalmente de consensos políticos. Y lo que yo siempre pienso como un poco profe, académica, investigadora y ahora trabajando en el ministerio, ¿cómo podemos hacer para conciliar las visiones? ¿Cómo podemos hacer para que lo meramente técnico o esto del desarrollo sustentable permee la política, que finalmente son los que toman las decisiones, ¿verdad? Porque ese yo creo que es el gran desafío que tiene nuestro país, y me imagino que en el resto de los países de los compañeros ha de ser similar, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que los dirigentes políticos, las personas que toman las decisiones, puedan tomar esa decisión que no solamente resguarde el desarrollo económico, sino que también considera el desarrollo social y también considera el desarrollo medioambiental? Bien, María Jimena, gracias. Y en esta última dimensión que abordabas sobre el rol del ministerio, aquí también nos consultan un poco desde ese rol que tienes ahora en el ministerio, y entendemos que el ministerio como una entidad rectora en términos de la política que acompaña sin duda a los territorios. ¿Cuál ha sido el rol y cuáles son como el principal abordaje que en este momento el ministerio realiza en este marco o en este entramado de conflictos que tú mencionas políticos? Yo creo que es súper importante esa relación porque probablemente tenga mucho que ver. Nuestra institución de vivienda y hábitat siempre fue muy débil. Por ejemplo, en Chile el Ministerio de Vivienda tiene 100 años. Aquí el Ministerio de Vivienda tiene apenas 1 año y medio. Antes éramos secretaría, antes éramos comisión, antes. Entonces, ahora recién, desde hace 1 año y medio, el ministerio tiene atribuciones en cuanto a aspectos urbanos se refiere. Pero estas atribuciones están limitadas simplemente a orientar, porque la ley orgánica municipal le da la autonomía, descentraliza el poder y le da autonomía a los municipios para que ellos sean los que regulen su planificación y su desarrollo.
Entonces, desde el ministerio lo que estamos intentando hacer, bueno, yo estoy aquí desde este año, estamos tratando de acercarnos a los municipios para poder, desde lo político, hacerle entender a los municipios de que tienen que impulsar los planes de ordenamiento. Finalmente son ellos los que lo deben hacer. Nosotros no tenemos herramientas ni siquiera para obligarlos, ¿verdad? No existen herramientas legales ni siquiera para obligarlos a que tengan planes de ordenamiento. Estamos ahora desarrollando una ley de ordenamiento territorial que está en el Congreso, donde desde ahí, tal vez a través de esta ley podamos, tal vez no obligar a los municipios a ordenar su territorio, pero condicionar presupuestos a que hagan sus planes, ¿verdad? Porque finalmente la descentralización es súper buena, pero los municipios tienen que tener financiamiento, tienen que tener capacidad técnica y tienen que tener decisión para poder desarrollar su territorio. Entonces estamos trabajando desde el ministerio en esos aspectos, pero de manera incipiente, muy embrionaria todavía. Bien, muchas gracias por acompañar estas inquietudes. Ahora me gustaría abordar con Cristian. Hay alguien que nos consulta sobre esta reflexión que has hecho en este momento, digamos, importante que está viviendo Chile. ¿Cómo pensar y empezar en un modelo que no priorice las materias primas, sino el valor agregado en una nueva economía digital? Muy interesante. Decir algo solamente para tranquilidad de María Jimena. Yo soy de Valdivia, del sur de Chile. El plan regulador de la Municipalidad de Valdivia se demoró 11 años y medio en ser aprobado desde que fue concebido, y el municipio retrocedió también como 3 veces, así que te pueden quedar 8 años de esperanza. Sobre la pregunta del fondo, es lo que está en cuestionamiento hoy día en Chile. De verdad, siempre la conversación en Chile fue más Estado, más mercado, Estado subsidiario, Estado garantista, y es la discusión que se está dando hoy día. A partir del curso, como que Martín nos pudo dar, como que no necesariamente la discusión está entre estos polos. Entonces, las cuestiones del valor agregado en Chile es muy difícil de abordar porque, a pesar de que somos vistos como una economía muy pujante o muy creciente, Chile nunca pasó por una revolución industrial, por ejemplo, y muchos de nuestros países en Latinoamérica nunca pasaron por una revolución industrial. Entonces, malamente pueden entrar a la revolución 4.0 de la economía circular o de las tecnologías. Yo tengo mucha esperanza más bien en lo que se denominan las empresas BE o en el trabajo de aplicación por territorios. Mucha gente de acá de Santiago, a diferencia mía que yo soy de regiones y me vine a Santiago, mucha gente de Santiago se ha ido a los territorios, y mucha gente de pueblos originarios, 3.000 estudiantes de pueblos mapuche ya volvieron a su territorio a aportar. A mí me parece que el desarrollo tecnológico de valor agregado se va a dar en los territorios. Particularmente debiéramos tenerlo en el norte, ahora con el tema del hidrógeno verde que está Chile impulsando, con los temas de energía fotovoltaica, el tema del litio, tomar la piedra y exportarla para que después recibamos las baterías para nuestros celulares, es una barbaridad. Entonces, creo que hay esfuerzos, si la institución que empuja esto, Corfo, de parte del Estado, lo puede hacer, porque veo difícil que por el convencimiento propio, al menos de la generación actual de empresarios en Chile, anterior, y veo que ahora sí hay una generación un poco más nueva de gente del empresariado que está más en contacto con las realidades locales, y me parece que desde el territorio se puede agregar valor y no solo exportar cobre y luego recibir de vuelta tubos de cobre. Solo una última cosa, por ejemplo, en el tema de los autos eléctricos, el 70% de las piezas son de cobre, es decir, Chile debería estar fabricando piezas y no exportando los cátodos, y las baterías son de litio. Lo mismo podríamos estar haciendo en conjunto con Bolivia, por ejemplo. Muy bien, gracias Andrés. Y una última pregunta ya para Andrés. Te consultan un poco cómo es el proceso social y político para aplicar estos cambios y esta capacidad más resiliente, y cómo está anclado institucionalmente al mecanismo de institucionalidad que existe en el país, y cómo se financia esta propuesta. A ver, mira, la parte política, digamos que en el caso ya específico de Dominica, cuando se presentó en el 2017 la emergencia y fuimos a atender, en ese momento, pues todas las agencias, ONGs y agencias de desarrollo y cooperación
entran a apoyar al gobierno. En ese momento, digamos que la parte de políticas queda en un segundo plano por la respuesta inmediata que se tiene que dar. Se han generado muchas políticas ya a largo plazo, más que todo por el sector energético. Yo creo que como todos aquí lo sabemos, es un monopolio que genera muchos ingresos y muchos recursos y en su mayoría están manejados por el sector privado. Entonces, quitarles la renta de tener, por lo menos en el caso de Dominica, que tiene casi 56.000 habitantes, hay 56.000 personas pagando mensualmente la electricidad a una empresa, a un monopolio, pero si se le van a dar 2 paneles solares a esas 56.000 personas, van a reducir el consumo energético, entonces el monopolio va a dejar de ser tan rentable. Entonces, en el Caribe, por ejemplo, esa parte sí se está tratando de manejar. Hay proyectos con el Banco de Desarrollo del Caribe y con el Banco Interamericano de Desarrollo para poder bajar un poco ese monopolio y que estos sectores privados permitan a las personas acceder a fuentes de energía alternativa que son más económicas. Entonces, digamos que esas políticas se están manejando muy políticamente correcta, al hacer que no se está diciendo que van a dejar de consumir energía eléctrica, sino que es simplemente como un plan B en caso de una emergencia. Entonces, la parte de política tiene problemas con la parte de generación de electricidad. La parte de tierras, estos países son, aunque tienen centros urbanos muy densificados, tienen zonas rurales de expansión muy amplias y la tenencia de la tierra está muy enmarcada hacia las personas de las comunidades. Entonces, y a los raizales, a los nativos, para que la gente que venga de otros países a comprar tierras en estas islas no les sea tan fácil. Entonces, por ejemplo, la política de tierras tiene en el caso de Barbados, Santa Lucía y San Vicente, que si una persona quiere vender su casa a una persona que no es del país, esa persona tiene que haber vivido la familia ahí por lo menos 150 años. O sea, 3 generaciones tienen que vivir ahí para ellos poder vender a otra persona la casa. No la pueden vender de otra forma. Entonces, digamos que las políticas de tenencia de tierra han protegido mucho a las personas nativas de cada uno de los países para que no se abra a gente de recursos de otros sitios. Entonces, lo que te decía, la parte de políticas de tierra se maneja de esa manera, la parte de políticas de generación de electricidad, de la parte que, como te lo manifesté al comienzo, y la parte de políticas en el momento de respuesta, digamos que esas políticas no existen en el momento de respuesta, simplemente el gobierno está respondiendo para ayudar a las personas en su emergencia. Muy bien, muchas gracias a nuestros ponentes. Hay un par de preguntas que surgen después de esta respuesta para Cristian, para Andrés, a través del chat, así que les pido también si pueden tomar un momento para ayudar con esas respuestas, porque también nos vincula esa información a todos quienes están participando. Gracias. Vamos a iniciar entonces nuestro segundo bloque. Ahí tenemos experiencias desde Costa Rica, desde Ecuador y desde Argentina. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Y voy a invitar entonces a nuestro grupo para el segundo bloque. Muy bien, en este segundo bloque entonces nos acompaña Pamela Sánchez, ella es arquitecta de la Universidad Central del Ecuador. Aborda temas relacionados con la ciudad, el hábitat, la planificación y la gestión urbana. También va a estar con nosotros Mario Roa. Él es especialista en manejo integrado de recursos hídricos y en la reducción y respuesta a riesgos de desastres, sistemas de alerta temprana y resiliencia. Ha trabajado con diferentes organismos y ONGs internacionales, especialmente en el ámbito de la gestión de riesgos en Centroamérica y el Caribe, y actualmente es el gerente regional del programa de respuestas para la reducción de riesgos de desastres en la Oficina de América Latina y el Caribe de Hábitat para la Humanidad, ubicado en Costa Rica.
Nuestro tercer ponente es Ignacio Arraña. Él es ingeniero electricista, investigador y consultor sobre la aplicación de las energías renovables en el ámbito residencial e industrial y su relación con la crisis planetaria y el cambio climático. Actualmente, Ignacio está vinculado al Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina. Así que, bienvenida Pamela y bienvenidos nuestros ponentes. Vamos a iniciar entonces con la experiencia de Pamela en Quito, Ecuador. Adelante, hola, ¿cómo Pamela. están? Más que nada felicitar a los compañeros que estuvieron antes, muy chéveres sus exposiciones. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre la mancomunidad del Choco Andino y estos territorios que están en disputa. Entonces, bueno, para entender un poco el caso de estudio, ¿qué es la MAC? Bueno, la MAC está constituida por las parroquias rurales del noroccidente de Quito, que son Pacto, Nanegalito, Nanegal, Gualea, Nono y Calacalí. Estos territorios tienen una variedad de asentamientos humanos dispersos que no están legalizados ni son reconocidos por el Distrito Metropolitano de Quito y que tienen además diferentes morfologías y se concentran en 100 centros poblados aproximadamente, son un poco más. ¿Cuál es la importancia de la mancomunidad? Primero, que fue declarada reserva de la biosfera por la UNESCO en el 2018, ya que abarca una extensión de 286.000 hectáreas, que prácticamente son el 30% del territorio de la provincia de Pichincha. Además, que en el 2016 se expidió la ordenanza 137, en la cual se declara a la MAC un área de importancia ecológica, cultural y de desarrollo productivo sostenible, ya que posee 12 tipos de bosques, 4 clasificaciones bioclimáticas, una reserva geobotánica, es un bosque modelo iberoamericano y además de que forma parte del corredor ecológico del Oso Andino. Sin embargo, estos territorios que están prácticamente cercanos a la ciudad de Quito, porque para ponerles en contexto, las parroquias rurales de Quito están a una distancia más o menos de 1 hora y 15 del área urbana de la ciudad de Quito, presentan varios problemas, como por ejemplo la minería legal e ilegal. Al menos el 17% de la mancomunidad está concesionada a mineras, especialmente en las parroquias de Pacto, Gualea y Nanegal. Y además existen 43 concesiones mineras en el territorio que vendrían a afectar a 64 comunidades que amenazan directamente el agua y la producción de alimentos de la zona. También tenemos la deforestación, que ha provocado la pérdida de tierras productivas, la degradación y fragmentación de hábitats, y que además ha generado problemas con el cambio de uso de suelo por la expansión de la frontera agropecuaria. Existe además también zonas de la mancomunidad que han sido declaradas como zonas industriales de alto impacto, especialmente en la parroquia de Calacalí. Se estima que la tasa de deforestación anual en la mancomunidad es del 0.8%. Esto en comparación con la tasa anual del Ecuador continental, que para el 2010, según el INEN, fue del 0.5%. También podemos ver otros problemas que enfrentan estos territorios por las desigualdades de la urbanización. Por ejemplo, en el Quito urbano, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas fue del 25.6%, mientras que en las parroquias rurales de Quito fue del 40.1%, y especialmente en la mancomunidad refleja una población pobre por niveles de necesidades básicas insatisfechas del 80% que está presente en las 6 parroquias de la mancomunidad. Bueno, entonces, haciendo referencia un poco a lo que nosotros conversábamos dentro del curso de urbanización y cambio climático, está un poco ya obsoleta y hay que repensar esta idea de estudiar los territorios separados con esta dicotomía de urbano y rural, que es lo que ha generado y ha acentuado las desigualdades urbanas. Neil Brenner señala que la división tradicional entre el campo y la ciudad tiene que ser destruida. Esta separación espacial, que se basa en conceptos tradicionales, resulta cada vez más difícil de entender. En el caso de la mancomunidad, esta problemática territorial refuerza esta tesis sobre los territorios rurales y periféricos que han sido históricamente considerados como simples espacios de mercantilización, circulación y acumulación del capital. Si entendemos a las ciudades como aglomeraciones que están relacionadas con estos otros lugares no urbanos, no se puede separar esta idea de interrelación. Es decir, el ritmo de desarrollo de las aglomeraciones urbanas genera transformaciones socioambientales en lo rural. A medida que la ciudad crece, la naturaleza se destruye. Entonces, como desafío que tenemos frente a
al estudio de la mancomunidad, tenemos por un lado que desde el gobierno y desde las instituciones municipales se declara estos territorios como biosfera. Se elabora un plan especial de uso y gestión de suelo. Se declara zonas de ACUS, que son áreas de conservación de uso sustentable. Pero también por otro lado tenemos desde el gobierno que se ha facilitado la concesión de, por ejemplo, de la concesión de espacios para minería, y que toma el gobierno también la minería como un eje central para el desarrollo del país. Entonces tenemos esta problemática, ¿no? O sea, por un lado tenemos la organización comunitaria de la mancomunidad, que ha logrado varias acciones desde el territorio, como por ejemplo, la creación de bosques de escuela, que buscan es incidir en la educación local y fortalecer la identidad territorial de la población de la MAC a través del conocimiento de su propia diversidad natural y cultural. También tenemos la conformación de la red de jóvenes líderes, que lo que busca es articular una red territorial que promueva la sustentabilidad del territorio. También tenemos proyectos de conservación de bosques originarios, turismo comunitario, turismo científico y agricultura ecológica, y estas propuestas surgen desde la organización comunitaria. Pero por otro lado, y como contraparte, tenemos al gobierno que declara estos territorios como territorios, territorios de importancia ecológica y ambiental, pero que a la vez emite leyes o emite decretos que terminan segregando y fragmentando estos territorios. Y bueno, como para concluir, lo importante de la mancomunidad y de este caso de estudio es que desde la organización comunitaria se tiene un enfoque del paisaje y de los modos de vida de los asentamientos para proponer estas nuevas formas de organización del territorio y estas nuevas formas de sobrevivir de las personas que viven en estas comunidades, que prácticamente son consideradas ahora como rurales, pero que están íntimamente ligadas a la dinámica de la ciudad de Quito, ya que proveen alimento, proveen materia prima a la ciudad de Quito, y que inclusive muchos de sus habitantes tienen que desplazarse a los centros urbanos, porque dentro de la MAC no se tiene colegios, no se tiene escuelas en todas las comunidades, los centros de salud también son pocos, solamente funcionan entre semana, una vez a la semana. Entonces prácticamente la población de la MAC está moviéndose desde este territorio considerado como rural a las zonas urbanas consolidadas ya de Quito en la periferia. Bueno, entonces, como para concluir, es importante tener en cuenta que el territorio es una construcción social, entonces, que está integrada por un tejido social particular. Y tenemos que dejar de pensar en estos territorios rurales como espacios aislados y con características de producción primaria, sino como espacios articuladores e integradores en donde las actividades del sistema productivo primario se sustentan. Hay que entender estas nuevas formas de urbanización planetaria que no encuentran futuro en la dicotomía entre el urbano y rural. Nos lleva a pensar todo lo que hemos analizado en este curso y con respecto a la tesis de Brenner, que tenemos que integrar estos territorios, dejar de pensar en que el espacio rural tiene unas características y el espacio urbano tiene otras características, porque finalmente los dos están interrelacionados y el uno subsiste y depende del otro. Y tal vez observando estas propuestas a partir de la comunidad de la MAC, se puede llegar a tener soluciones y a ver que hay nuevas alternativas de organización comunitaria que pueden, y que buscan que estos territorios se conserven como son, con sus características de comunidades agrícolas, pero que están enfrentándose a este proceso de globalización. Gracias, Pamela, por tu presentación y por este contexto que nos has dado de estos territorios y la importancia de esta área ecológica, cultural y de desarrollo en Quito. Muy bien, ahora quiero invitar a nuestro segundo ponente, Mario Roa, desde la bella San José de Costa Rica. Hola Mario, ¿nos escuchas? Listo. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Yolanda. Sí los escucho. Muy bien. Adelante con tu presentación. Muchas gracias. Sí, bueno, aprovechar para compartir con todos y todas un poco la situación que se vive en una franja de Centroamérica que se extiende, dicho sea de paso, desde una parte de Costa Rica
hasta Chiapas, aproximadamente por México. Ese es el área del corredor seco. Y esta área definitivamente ha llamado mucho la atención en los últimos años porque es un espacio geográfico en donde, por su ecosistema y sus características, convergen una serie de aspectos desde el punto de vista climatológico, desde la perspectiva humanitaria, desde la perspectiva de las migraciones y desde varios aspectos. Esta zona del corredor seco perdón, llama la atención porque permite ese puente, o ha venido teniendo ese puente entre el aspecto rural y la parte urbana. Ahora mismo, por dicho sea de paso, este espacio, esta zona del corredor seco, es afectado anualmente o casi todos los años de manera recurrente por el fenómeno del Niño, que son largas sequías bastante extensas, que esto no es casual, es decir, no es porque tengamos que tener el Niño todos los años. La verdad es que el Niño es un fenómeno climatológico, pero que se viene acrecentando con todo el mal manejo y toda la parte del impacto al medio ambiente que se ha venido causando por parte de las poblaciones y históricamente, y pues por muchas malas prácticas y evidentemente también por un poco de manejo de algunos gobiernos. Con esto lo que quiero decir es que a la medida de que el medio ambiente viene generando su impacto en las poblaciones rurales, se viene acrecentando un poco más las migraciones o desplazamientos internos entre las poblaciones rurales que buscan las ciudades en busca de mejores oportunidades laborables. Esto pues viene también de alguna manera a engrandecer o a ensanchar un poco más asentamientos humanos, ubicación de viviendas y asentamientos humanos en zonas donde no necesariamente son zonas seguras o zonas bien administradas por valga la redundancia, por las administraciones públicas, y que dicho sea de paso, pues devienen en localidades extremadamente vulnerables, y con ello pues también por su condición de pobreza, de necesidad, en muchos casos son bastante afectadas por el tema de la violencia, por el tema de maltrato, etc. Este espacio del corredor seco que se comparte ahora mismo en el Triángulo del Norte, que comparte Honduras, Guatemala y El Salvador específicamente, se incluye Nicaragua, pero bueno, Nicaragua ahora mismo tiene una situación muy particular, pero efectivamente para estos tres países la situación es bastante compleja. Uno, por el tema medioambiental, como ya lo venía señalando, eso viene empujando poblaciones, grandes cantidades de poblaciones, a manera de desplazamientos y migración hacia las partes urbanas, generando, como lo bien le decía, un poco más de caos y un poco más de complejidad en el goce de sus derechos humanos fundamentales. Esto definitivamente impacta en su situación económica porque las oportunidades laborables son muy pocas para estas personas. De manera de que entre la sequía, la deforestación, el impacto del cambio climático, el incremento de los desastres, que cada vez son un poco más recurrentes por las amenazas naturales, generan desastres y a su vez pues, más calamidad, muertes, etc. Pues definitivamente deviene en situaciones de hambre, mayor desempleo y pobreza a la vez. Por su parte, también está ahora mismo la situación de la pandemia o la crisis de la pandemia por el COVID-19, que dicho sea de paso, pues esto viene a complejizar un poco más la situación en el corredor seco, porque los sistemas de salud están abarrotados, no se está dando abasto, y definitivamente hay una oferta pública de salud que, si bien es cierto, en muchos de los países resulta ser gratuita, a través de un tema de acceso, no necesariamente se traducen en una oferta de calidad. Esto complejiza definitivamente las oportunidades de esta población, y que dicho sea de paso, en el caso del corredor seco, para su información, la mayor parte de la población es bastante joven, de manera de que
se especula la posibilidad de poder estar haciendo uso de un bono demográfico a partir de esta mano de obra más joven, pero que ahora mismo, por la misma situación de la pandemia y de la crisis de salud, definitivamente esto no es aprovechable. Entonces, vienen como conjugándose una serie de aspectos desde el punto de vista medioambiental, económico, social. Esto definitivamente también ha traído la fuga de personal médico, en su mayor parte por aspectos de violencia, por amenazas, etc. El crimen organizado, las maras, que se le conocen como se le conocen en estos países, asociado a aspectos de narcotráfico, impactan fuertemente en estos aspectos de salud, pero también de educación, de manera de que priva a los jóvenes, adolescentes y en su mayoría de los estudiantes de que puedan realizarse como profesionales, pues que puedan tener sus estudios. ¿Cómo impacta el tema de la violencia en la vivienda? Bueno, sencillo. En la medida en que la violencia va incrementando y el crimen organizado se va incrementando, se aprovechan de estas poblaciones vulnerables que vengo comentando desde hace un momento y son desalojadas de sus viviendas, son despojados de sus viviendas. Eso hace que estas poblaciones ya no tengan acceso a retomar su vivienda porque la mayoría de estos países carecen de mecanismos jurídicos legales que permitan a estas familias poder estar recuperando su vivienda, de manera de que ya se convierten en carga migrante. Estas poblaciones, de nuevo, vuelven a buscar dónde ubicarse, y evidentemente en asentamientos humanos con poco ordenamiento, con poca ordenanza, etc. Y por su parte, pues más bien se convierten en una carga y pues están expuestas pues, a situaciones de peligro y vulnerabilidad. En todo caso, la falta de estos mecanismos definitivamente también hace que haya un impacto desde la agricultura y la seguridad alimentaria, como bien lo decía, desde la perspectiva de la vivienda y evidentemente de la seguridad ciudadana y la violencia. Todos estos aspectos que se conjugan en el corredor seco definitivamente complejizan territorios en donde tenemos sequías más recurrentes, más prolongadas, la carencia de políticas públicas poco efectivas en el caso de que los haya, y en otros casos ni siquiera existen, aspectos de productividad bastante reducida versus una gobernanza muy fracturada, crimen y violencia organizado, establecido y que hasta ahora pues no se ha podido erradicar, y evidentemente una pobre articulación territorial. En ese sentido, se ha venido identificando algunas soluciones, algunas iniciativas que podrían ser de utilidad para poder generar cambio poco a poco, para poder ir generando un cambio y llevar el derecho a estas poblaciones del derecho a una vivienda digna, una vivienda adecuada y segura. En ese sentido, se promueve el desarrollo urbano y rural. Hay un fuerte vínculo entre estos dos aspectos que hemos venido identificando, y para ello es importante mejorar las condiciones de habitabilidad resiliente para efectos de reconciliar el campo con la ciudad. No se puede ver estas dos aristas, estos dos escenarios de manera divorciada, porque hay una estrecha vinculación, como ya lo venía explicando anteriormente. Hay una enorme necesidad por mejorar la planificación territorial y municipal a fin de poder estar promoviendo mayores acciones investigativas y a la vez educativas que lleven consigo acciones de prevención y preparación. También se anima fuertemente a los gobiernos a mejorar sus capacidades locales de gobernanza multinivel, porque definitivamente a los gobiernos locales de manera directa le corresponde velar por sus localidades, ¿verdad? Sin embargo, esto no queda ahí, esto se tiene que elevar también a los gobiernos nacionales y de manera regional, incluso como Centroamérica, para poder tener mayores oportunidades. De manera que el diálogo, la articulación interinstitucional e intersectorial, que procure mejorar los sistemas y marcos regulatorios con procesos participativos incluyentes, es altamente recomendado, una buena opción para empezar a generar cambios.
así también como para poder mejorar el manejo de la gestión del riesgo ambiental que vienen siendo agravados por el impacto del cambio climático. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mario, por tu presentación y por este escenario que nos has dado en el corredor seco frente a estas condiciones y características que viven en este momento sus habitantes, y sumado al tema del cambio climático, estos desafíos en todas las áreas que has mencionado, y seguramente habrá muchas preguntas en torno a qué estrategias se pueden seguir para disminuir o para atenuar esos factores de exposición, sensibilidad, y para fortalecer las capacidades adaptativas. Muchas gracias. Bien, llamo entonces a nuestro último ponente, a Ignacio desde Argentina. Hola, ya estoy conectado. Muy bien, te escuchamos perfecto. Bien, espero que cambie la diapositiva. De acuerdo. Que se resiste, Ignacio, ¿viste? No pasa nada, esperamos. Las tecnologías aumentan las ansiedades, ¿verdad? Parecería como que no podemos esperar mucho a veces. Ahí va. Ahí está. Adelante. Bueno, hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes. Bueno, esta diapositiva concentra mi trabajo final en el curso. Bueno, el título de la diapositiva es ¿cuáles serían las implicancias de pensar una urbanización que contenga en su interior los paisajes operacionales? Les voy a contar un poquito de dónde nace esta idea esta es el resumen del proyecto que presenté en el curso, y tiene tres patas esta idea. Una de las ideas obviamente viene de los aprendizajes del curso. Hay otra idea que me lleva a este trabajo, que es la problemática que está en mi pueblo desde el año 2011 en lo que respecta a la definición de los diferentes usos de suelos, y la tercer pata de esta diapositiva viene por mi experiencia con el trabajo en las energías renovables desde hace ya más o menos una década. Y toda esta condensación de esto que ahora les voy a explicar arranca a partir de uno de los textos que vimos en el curso, que es de Higueras, donde esta autora plantea la idea de pensar a la ciudad o a la urbanización como un ecosistema. Primero nos comienza contando que en un ecosistema vivo tenemos flujos de materia y energía, tenemos los vegetales que lo que hacen es transformar la energía del sol en energía química, eso se transforma en biomasa, luego se degrada, en el mismo ecosistema se regenera y vuelve a producirse ese ciclo cerrado. Ese ciclo de materia y energía en la ciudad, pensada como un ecosistema, no se da en ese mismo ecosistema, sino que la ciudad necesita ecosistemas que están lejanos, que están por fuera, para poder obtener esos flujos, por ejemplo, de energía eléctrica, o para poder sacar los desperdicios, las basuras. Muchas veces la ciudad sí los deposita en un ecosistema o en un paisaje operacional, como descubrí que le denomina Brenner a esos espacios, y la ciudad nunca se hace cargo de esas cuestiones, ¿sí? De la energía, o también de la alimentación, que no la mencioné, o de sus residuos. Entonces, esa idea de que la ciudad era un ecosistema que no se parecía al ecosistema natural que conocemos de siempre, me empezó a hacer ruido y fue una de las cosas que me motivó a hacer este trabajo. El texto de Brenner, con ese concepto de paisaje operacional, que estoy en la izquierda de la diapositiva,
es lo que me llevó a plantear este dibujito, donde acá en el centro está mi pueblo, ¿sí? Que es Villa Ramallo, que es donde yo vivo, y lo que tenemos acá abajo son los paisajes operacionales, ¿sí? Donde se produce el alimento, donde está la industria y se produce el trabajo, donde se desechan los residuos de mi pueblo. Y acá aparece también el code, ¿sí? Esto que es una de las patas que me lleva a hacer este trabajo, que es el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, que como les contaba, hace casi 10 años que se viene debatiendo en mi pueblo y que no tiene solución producto de un montón de cuestiones que ahora les voy a contar. Y otra, obviamente, de las claves de este curso, que fue lo que es el cambio climático, y cómo encontré, bueno, toda una relación entre todo esto que estábamos estudiando y además entre mi experiencia de energías renovables. También ayudó mucho a entender este tema María Estela Svampa, con los textos donde abordamos el tema de cómo los humanos hemos subordinado a lo largo de la historia a la naturaleza, la tenemos a nuestro servicio, de hecho nos sentimos exteriores a la naturaleza, que me parece que eso es un problema también que tenemos que trabajar. Entonces, una de las ideas que traté de plantear en el curso fue, ¿qué pasa si nosotros estos paisajes operacionales que tenemos subordinados, qué pasa si los metemos adentro de la ciudad? Lo cual en un momento me pareció un poco utópico, pero les cuento por qué se me ocurrió meter esto ahí adentro. Primero porque yo no puedo entender cómo en mi pueblo hay tan poca seriedad, sobre todo de la clase política, en el tratamiento o en la discusión pública sobre estas problemáticas de cambio climático y de subordinación y destrucción, explotación de la naturaleza que venimos llevando hace muchos años y que yo creo que estamos llegando al límite ya, como que ya no queda más nada para destruir. Entonces, yo nunca pude comprender por qué la clase política no toma seriedad de eso, y tampoco puedo entender por qué la ciudadanía se involucra tan poco en esto. Digo, ¿por qué, si bien en mi pueblo hay participación ciudadana involucrada en esta discusión pública, hay una parte que no se ocupa? Y siempre dije, ¿por qué estará pasando? Entonces, hubo una audiencia pública hace unos años en mi pueblo y una de las personas contó que él creía que tal vez la gente no se involucraba porque no conocía. Entonces ahí yo dije, qué interesante esto, digo, tal vez si los paisajes operacionales no están fuera, sino que están conviviendo con nosotros podemos tener un mayor involucramiento con las problemáticas. Podemos ver, por ejemplo, cuál es el impacto en la producción de alimentos, cuál es el impacto en la producción de energía, cuál es el impacto de lo que nosotros consumimos y después tiramos al tacho de basura. Esa fue un poco la idea de meter el paisaje operacional dentro de la ciudad. Esta idea, ¿no?, de visibilizar las problemáticas y los impactos del modelo de vida que tenemos, ¿sí? y la situación y la crisis planetaria que estamos viviendo representada por el cambio climático. Y acá aparece la tercera pata, que es la que a mí también me hizo reflexionar sobre esto, que es mi gran aprendizaje con las energías renovables, que yo en el curso conté varias veces, que es el tema de que yo, cuando era jovencito, que tenía unos 20 años, ponele, quería, en vez de ser bombero o astronauta, bueno, quería salvar el mundo. Entonces me vine a la ciudad, a Rosario, desde donde le estoy hablando ahora, a estudiar ingeniería eléctrica porque quería aprender con energías renovables qué podía hacer para salvar el mundo. Bueno, en ese estudio me di cuenta, comencé a estudiar ingeniería eléctrica y a mitad de carrera me metí a investigar en el observatorio en el cual hoy trabajo, y ahí comencé a aprender cómo se generaban las energías, cómo se diseñaban, y empecé por lo chiquitito, que era cómo abastecer el sector residencial con energías renovables. Y ahí ya tuve una pared con la cual me choqué, porque me empecé a dar cuenta que no era tan fácil abastecer energéticamente los hogares. Tenía dos costos: un costo tecnológico, es decir, que hacía falta una tecnología compleja en algunos casos, y un gran costo económico también. Pero la pared más fuerte que me choqué varias, fue cuando quise tratar de abastecer energéticamente al sector productivo o industrial que tengo acá en la cercanía de Rosario, o inclusive en nuestra provincia de Santa Fe, donde hay, por ejemplo, mucha producción de lácteos. Y ahí me di cuenta de que con las renovables no podíamos abastecer las mismas demandas energéticas que tenían ese tipo de industrias. Me di cuenta que
técnica y económicamente eran cuestiones muy difíciles de lograr, poco factibles. Entonces, en un momento dije, bueno, me faltará aprender más, y seguí estudiando, seguí calculando, y no lo podía lograr. Después empecé a estudiar qué pasaba en otros lugares del mundo, y corroboré que lo que yo estaba viendo era real, porque me di cuenta, por ejemplo, yo quería poner algunas diapositivas para mostrarles que en otros lugares del mundo, donde por ejemplo busqué en India, que tiene una gran producción láctea, me di cuenta que para abastecer energéticamente la producción láctea, ellos con el sol, la diapositiva que tenía para mostrarles, cubren solamente el 0,6% de la energía térmica que demanda con el sol. Con lo cual, eso que yo estaba aprendiendo, me di cuenta que realmente era real, ¿sí? Que no podíamos abastecer con las energías renovables al mundo. Entonces ahí, bueno, me choqué una pared y bueno, fue un freno para mí. Y eso también me ayudó a pensar esto de por qué no somos conscientes, ¿no? de eso. Entonces dije, y claro, esto está lejos nuestro, no lo visibilizamos. No solo no visibilizamos la cuestión técnica, sino tampoco que no visibilizamos los impactos socioambientales que tiene la producción de energía, que es lo que yo más conozco, ¿no? Pero que está, bueno, también está en la producción de alimentos, que todos sabemos acá en La Pampa lo que genera, o está en el destino de los residuos, y lo que sufren ciertas poblaciones que tienen que vivir al lado de eso. Entonces, con respecto a la energía, yo en un momento me di cuenta de que el problema no era de fuentes, no era que teníamos que cambiar los fósiles por las renovables, sino que lo que teníamos que pensar era en el sistema energético. Entonces ahí aparecieron más herramientas, ¿sí? No solo con qué fuentes, sino cómo, para quién, para qué. Empezaron a aparecer algunas palabras como democratizar, desmercantilizar, desconcentrar, y apareció una palabra muy interesante que fue decrecer, que esa fue otra de las grandes paredes que me choqué en este aprendizaje, porque en un momento me di cuenta de que había una serie de investigadores españoles que habían publicado un documento donde mostraban que el problema de las renovables no solo era de la capacidad de generación que tienen, sino que también tenemos un problema planetario de stock de materiales. Eso significa que no tenemos ni siquiera los materiales que hacen falta para construir los sistemas de energías renovables que en teoría vendrían a abastecer esa demanda de energía. Entonces esa fue la pared más fuerte que me choqué, donde me di cuenta de que, bueno, que no iba a salvar el mundo con lo que venía a estudiar a la ciudad. Y bueno, empecé a estudiar los problemas de forma sistémica, que fue una gran herramienta que también me dio este curso, donde pudimos ver desde diferentes lados todas las problemáticas que tenemos en cuanto al territorio. En fin, para ir cerrando, esta idea de meter los paisajes operacionales adentro de la ciudad es un poco romper la comodidad que tenemos los citadinos y ver cómo podemos reflexionar sobre lo que estamos generando a nivel planetario. Entonces, otra cosa interesante que salió en el curso fue que la ciudad era un lugar de contagio, charlábamos con Martín en el curso, un lugar de contagio de oportunidades, de crecimiento profesional, un lugar de anonimato, un lugar de contagio de cultura, pero también la ciudad es un lugar de contagio donde uno se contagia de ceguera un poco, porque pierde esa relación con la naturaleza, en fin, pierde esa relación que yo intento potenciar con los paisajes operacionales dentro de la urbanización. Para terminar, porque siempre me pasa esto, les quería contar que cuando yo estaba terminando el trabajo de escribirlo, me di cuenta que en la casa que habito, yo tengo los paisajes operacionales adentro, porque en la casa esta, donde yo vivo ahora,
si bien vivo en el centro de una ciudad muy grande, con muchos impactos, en mi casa, por ejemplo, genero una parte de energía arriba de mi techo, tengo un colector solar que genera una parte de la energía térmica que utilizo, que es una de las energías más difíciles de generar. También tengo un buen tratamiento con los residuos. Cada vez que consumo algún residuo, la parte orgánica la composto, la parte que se puede reciclar la saco para que el cartonero se la lleve, y la parte que no se puede hacer nada, generalmente la transformo, por ejemplo, en ecoladrillos. La parte de alimentación también tengo, si bien es la más pequeña que puedo resolver, tengo una parte donde cultivo una pequeña proporción de mis vegetales. En fin, cuando terminé el trabajo me di cuenta de que esto que yo estaba planteando en esta tesis es un poco lo que yo hago o estoy haciendo este último tiempo en mi casa. Que yo tengo la posibilidad de tener una casa con acceso al sol, por ejemplo, o con espacio suficiente para poder hacer todas estas actividades que les cuento, pero obviamente sé que una gran parte de la población no tiene acceso a esas posibilidades que yo tengo. En fin, esa fue la idea de este trabajo, de tratar de meter los paisajes operacionales dentro de la ciudad, para interpelar un poco a la clase política y a los ciudadanos, para ver si se puede debatir un poco más profundo todas las problemáticas que estamos teniendo. Gracias. Gracias a ti, Ignacio, por tu perspectiva analítica, teórica, pero también por esta experiencia de vida que nos has comentado. Ve uno todas las escalas y cómo un tema tan trascendente como la energía en diferentes escalas tiene alcances y posibilidades. Muy bien, gracias a nuestros tres ponentes. Hemos tenido experiencias desde Ecuador con este enfoque de territorios en disputa, desde Costa Rica, el corredor seco en Centroamérica y todos los desafíos y oportunidades que ello representa, y desde Argentina estas reflexiones en torno a la energía renovable y a estos espacios de la ciudad a veces invisibilizados, pero que corresponden a diferentes escalas y muestran características y condiciones específicas. Muy bien, entonces quiero invitar a nuestros tres ponentes a que podamos verlos en cámara. Y voy a iniciar con la primera pregunta, que está dirigida a Pamela, y alguien consulta sobre cuál sería la ventaja o la mejora a nivel de cambio climático el considerar iguales las áreas rurales y urbanas, y bajo qué conceptos, ya que desde el mismo nombre de cada uno no lo son. Bueno, voy a intentar responder un poquito a la pregunta. Entonces, lo que yo mencionaba es que al tener esta diferenciación entre los espacios rurales y urbanos, lo que generamos es acentuar esta idea que tenemos de que el urbano siempre es mejor que lo rural, y que el urbano tiene por eso necesidad de inversión en equipamiento, o que tiene que prestarse más atención al urbano en temas como de desarrollo, de planificación. Entonces, con respecto a lo que tú preguntas del cambio climático, hay que tener en cuenta que siempre y históricamente las poblaciones rurales o las poblaciones periféricas tienen este tema de pensar en la naturaleza y pensar en la convivencia armónica con el espacio en el que ellos habitan, ¿no? Y también este tema de la organización comunitaria. Entonces, ¿por qué no usar esto que tienen esta característica que tienen las poblaciones rurales para pensar en la planificación con un enfoque en el paisaje, que es lo que no pasa en las ciudades, y que por eso es que vemos que tenemos tantos problemas como contaminación, como tráfico, porque la ciudad como tal está concebida como eso, como un espacio urbano en donde debemos ir creciendo y poniendo y aumentando cosas para consolidar este espacio, y donde se da particularmente interés a colocar equipamientos, a colocar nuevas vías, a colocar nuevas carreteras. ¿Qué es lo que pasa en el espacio rural? En cambio, cuando hablamos de urbanización en los espacios rurales, lo único que nos enfocamos es en, por ejemplo, construir carreteras. Pero estas carreteras, ¿para qué sirven? Para extraer los recursos naturales de estas poblaciones rurales. Entonces, si bien es súper difícil romper este esquema que tenemos de que el urbano y lo rural en realidad podrían ser cosas que tienen las mismas características, porque históricamente hemos venido estudiando en la arquitectura y en el urbanismo estos dos espacios como espacios completamente
diferentes, ¿no? Y completamente separados, podría ayudarnos el repensar estas formas de estudiar y estas formas del uso de las palabras del urbano y de lo rural para eso, para pensar una planificación con un enfoque en el paisaje, que es lo que se pretende ahorita hacer desde la mancomunidad, hacer una planificación del territorio y del espacio y del uso del suelo que esté enfocado en las características de biodiversidad que tienen estos territorios. Que eso se ha perdido mucho en las ciudades, porque las ciudades prácticamente se ven como un espacio que no dialoga y que no tiene relación con la naturaleza. Y las ciudades surgen desde un espacio rural, ¿no? Las ciudades no es que existieron como ciudades como tal, sino que se fueron consolidando por estas agrupaciones de personas. Ahí no sé si es que le respondí, pero por ahí va la idea. Muy bien, si alguien de nuestros ponentes también quisiera aportar en términos de esta idea entre lo urbano y lo rural que surge en esta discusión, también Martín, adelante. Me resulta muy interesante y me parece que la presentación de Pamela y la de Ignacio de alguna manera están dialogando bastante. Lo rural y lo urbano uno explica al otro, ¿no? Uno no podría existir uno sin el otro, o sea, hay un vínculo permanente. Me parecía interesante por ahí preguntarle a Pame esas autonomías que presentó en su... si pudiera desarrollar un poquitito más sobre esas autonomías y esas organizaciones, en ese punto creo que dialoga con la presentación de Ignacio, ¿no? Donde hay formas alternativas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene si quisieras, ¿no? Si quisieras dialogar un poquito sobre qué sucede de interesante ahí, por ahí nos daría pistas para pensar un poquito más esas formas alternativas. De paso, ya que tomé la palabra, pregunto a los tres y después si hay espacio se responde, ¿no? A Mario, preguntarle la posibilidad de transformación de esa realidad concreta que Mario vio, digamos, o sea, un poquito dialogando también con estas otras dos visiones que muestran más las alternativas tal vez, y Mario presentó las dificultades y las problemáticas que existen en todo este corredor. Y a Ignacio, qué interesante que Ignacio trajo esta reflexión de la ciudad como lugar de contagio, ¿no? Y tal vez si pudiera redondear un poquito sobre la cuestión del consumo. Finalmente creo que esa es el centro de lo que habría que pensar revertir. Muy bien, ¿te parece si vamos con Mario y luego al final cerramos con Pamela en esta provocación que le has hecho? Adelante, Mario. Claro, gracias Martín por tu pregunta y a mis dos compañeros, Ignacio y Pamela, muy buena presentación. Bueno, para efectos de transformación, el reto que se tiene ahora mismo en este contexto de corredor seco pasa por diferentes niveles. Por eso es importante tener presente la posibilidad de impulsar gobernanzas multinivel. Definitivamente comparto plenamente la apreciación que comentaba Pamela. Muchas veces el tema del enfoque de derecho o la aplicación de algunos derechos y llevar elementales a algunas poblaciones urbanas se hace como más fácil para muchos gobiernos en consideración de llevarlo a las zonas rurales. Y nos olvidamos que es de las zonas rurales en donde muchas veces tenemos la oportunidad de poder ir gestionando esa transformación que pregunta Martín, porque definitivamente es en donde normalmente yacen una serie de derechos vulnerados, yacen una serie de aspectos donde los gobiernos municipales definitivamente a ese nivel más bajo, y ya no se diga los gobiernos locales desde el punto de vista comunitario, no le ponen, digamos, tanta atención. De manera que toca a las comunidades organizarse, toca a las comunidades mejorar su planificación, toca a las comunidades adoptar posturas más resilientes ante estas complejidades y ante estas situaciones. Y eso es la parte que enriquece la gobernanza multinivel, que vemos de abajo cómo van surgiendo estas comunidades desde el punto de vista organizado
fortaleciendo su planificación y gestión, exigiendo a los gobiernos municipales sus derechos, que no es no le están pidiendo un favor, le están exigiendo lo que establecen las constituciones de nuestros respectivos países y lo que establece la Convención de Derechos de Ginebra sobre el derecho a una vivienda adecuada, segura, resiliente, etc. Y cómo podemos tener mejores localidades, mejores ciudades desde abajo. Definitivamente el reto es grandísimo, pero a todo apunta hacia eso, hasta que la comunidad, desde la definición más pequeña en su organización local, se encuentra empoderándose, se encuentra reconociendo la necesidad de ir resaltando esos derechos para poderlos ir haciendo válidos ante las estructuras de gobierno y poder ir elevando esa demanda de transformación que lleva también consigo una serie de propuestas de mejora ambientales, de mejora de seguridad y de prevención y reducción del riesgo ante eventuales desastres, etcétera. Lleva toda una propuesta de manejo integrada de cuencas, que muchas veces se nos olvida el tema del manejo integrado de cuencas y creemos que el tema de que una vivienda que pueda estar ubicada en la colina o en el cerro es vulnerable únicamente por su ubicación. No, o sea, ahí hacen una serie de aspectos desde el agua, desde la parte ambiental, desde el efecto si es una familia rural que vive del agro, definitivamente va a tener serios problemas para poder estar cosechando, aún para el consumo, ya no se diga para la venta. Entonces, tenemos todo un ciclo que no le hemos prestado atención, y mucho menos los gobiernos municipales, nacionales, porque suele darse mucho más prioridad a la demanda, evidentemente, tal vez por las cargas poblacionales que existen en el sector urbano. Y nos olvidamos que eventualmente esa parte rural se puede transformar en cualquier escenario en una urbanización a futuro. Pero ya va a ir con una serie de efectos, una serie de demandas incumplidas por la falta de atención. Entonces todo empieza por ahí. Esa es un poco la apuesta, poder estar mejorando el sistema de la planificación municipal, poder estar mejorando, y eso a nivel de incidencia, poder estar mejorando un poco la gestión de los gobiernos municipales que presten atención no solamente a la parte urbana, sino también en el mismo enfoque y con los mismos derechos, porque así se concibe en la Convención de Derechos, tanto para urbano, para rural, desde todas sus demandas elementales básicas. Gracias, Mario. Adelante, Ignacio. Quiero pedirte por lo menos un minuto para poder dar respuesta al interrogante de Martín. Adelante. Activa tu micrófono. Ahora sí, adelante. Bien, Yolanda, y justo también veía que en el chat hay una pregunta de Paula, que va muy en relación a lo que me preguntaba Martín sobre el consumo, y tiene un dato en este minutito que me queda. La Agencia Internacional de la Energía propone que para 2050 la humanidad tiene que bajar un 30% el consumo de fósiles para que la temperatura no se nos vaya por arriba de 1,5 grados a nivel planeta. Eso implica 30% en el mundo, pero ¿qué pasa? Como entre el norte global y el sur global hay una diferencia de consumos, donde el norte global siempre se ha visto favorecido, el norte global debiera bajar al 60% el consumo de energía a 2050, para que nosotros en el sur global podamos tener un acceso a la energía que sea justo como el que ellos han tenido. De hecho, les cuento, para quien no sabe, que hoy en el mundo hay ni más ni menos que 1.000 millones de personas que no acceden a la energía eléctrica. Entonces, en relación al consumo y a la pregunta de Paula de qué industrias son posibles, yo creo que hay que sentarse a debatir, que no hay forma de salir más que con el debate. Eso creo que es la única solución, debatir, poner los números sobre la mesa y ver cómo se sigue para adelante. Eso creo que es mi aporte. Bien, gracias. Y Pamela, también en un minuto esta provocación que te hacía Martín. Bueno, como para responder a Martín, claro, la comunidad y la población de la MAC, como se ha visto tan desatendida en estos últimos años, lo que ha hecho es fortalecer la organización a través de líderes comunitarios.
Entonces tienen líderes comunitarios en cada una de las parroquias que ellos se reúnen mensualmente o, bueno, periódicamente para discutir sobre todos estos temas, y son ellos los que han buscado y han impulsado estas alianzas estratégicas con ONGs o con grupos de investigación para poder llevar a plantear estos temas un poco más concretos, ¿no? Como por ejemplo el manual para el plan de uso el uso de suelo especial para la mancomunidad, que surgió el año pasado con CODESAN y el Observatorio de la Producción del Territorio de la UCE, como un manual para que la comunidad sepa entender su territorio, y a partir de entender su territorio puede exigir al gobierno las nuevas políticas para estos espacios. Entonces ahí no solamente surge una imposición desde la planificación de la Secretaría de Territorio, por ejemplo, sobre cómo se va a manejar estas comunidades, sino más bien es la comunidad desde su organización que está presionando y presionando para ser atendidos, y presionando y mostrando que hay estas otras alternativas de las que puede funcionar este territorio. Entonces creo que es súper importante tomar en cuenta esto de especialmente de las comunidades rurales, que la organización de base es lo más importante para poder sacar proyectos que en realidad estén en contexto con lo que uno quiere, ¿no? Y con sus formas de vida. Bien, gracias. Y ya para el cierre y seguir en esta línea, invitar a la profesora Andrea Carrión para que nos acompañe con las reflexiones finales de nuestro coloquio en urbanización y cambio climático. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias también a todos nuestros participantes, expositores del día de hoy. Ciertamente ha sido muy interesante conocer y reconocer también esta diversidad de experiencias a través de diferentes escalas de ciudades, a través de diferentes ecosistemas, de problemáticas específicas también que enfrentan y confrontan los saberes, pero nos permiten aprender de manera colectiva sobre nuevas formas de gestión del cambio climático y de gestión de nuestras propias ciudades. Quiero cerrar con esto esta serie de intervenciones, agradecer a quienes participaron en el curso Urbanización y Cambio Climático e invitarles también a que nos acompañen este 14 de octubre en una problemática también muy sensible que hace alusión a la movilidad de las poblaciones y los desplazamientos, los reasentamientos, las migraciones asociadas con fenómenos ambientales, algunos de los cuales deban también a la reconfiguración de nuestras ciudades y a replantear estas formas de gestión del territorio, no aislando lo urbano de lo rural, sino pensando en la integridad de nuestro planeta. Muchas gracias. Muchas gracias a Andrea, a Martín por el liderazgo que ha tenido. Decirles que a partir de este mes iniciamos el proceso de convocatoria para nuestra especialización en liderazgo cambio climático. Así que agradecemos, ¿verdad?, toda la difusión, el fortalecimiento de capacidades, todo el enfoque que tenemos en nuestro programa docente que está al servicio de quienes acompañan siempre estos desafíos en lo territorial. Así que ojalá, ¿verdad?, esperamos verlos y verlas como estudiantes de nuestro programa docente o acompañar a otros colegas para que se animen a seguir en este proceso de formación. Agradecerles, esperamos compartir luego el documento de sistematización en el que el profesor Peri Ariza, coordinador del componente de investigación, seguramente acompañará. Desearles una muy buena semana y muchas gracias por asistir a nuestro evento. Siendo las 12, damos por cerrado nuestro coloquio. Muchas gracias. Gracias. Una buena tarde. Gracias. Adiós.